Buenas tardes. ¿Es raro encontrar investigadoras que investiguen en enfermedades raras? Es más, ¿qué tienen de raro las enfermedades raras? ¿Y qué tan raro es que las investigadoras sean investigadoras? ¿Y cómo de raro es lo raro? Estáis pensando que tal vez somos aficionados a los refranes o que estamos sufriendo un ictus, pero nada más lejos de la realidad. Todas estas preguntas tienen su respuesta y la vamos a obtener gracias a las entrevistadas de esta tarde, que son unas investigadoras que no sé cómo se considerarán ellas de raras, ya nos lo dirán y saldrá a la luz toda su rareza ahora gracias a esta entrevista, pero son las auténticas estrellas de esta noche de las investigadoras. Dani, ¿presentas a tu compañero, por favor? Por supuesto. Pues yo os voy a presentar a Lucía Bañuls, que Lucía Bañuls es una investigadora de aquí, de la Terreta, valenciana, que empezó su carrera investigadora estudiando la carrera esta de Ciencias Biomédicas de Burjasot y después estudió un máster en la Universidad de Barcelona sobre Ciencias Biomédicas y de allí rebotó otra vez hasta Valencia para empezar el doctorado en Fisiología. Y actualmente está investigando en una enfermedad rara llamada déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Me he dejado algo, Lucía? No, creo que ya está todo. Si quieres mi grupo sanguíneo y algo más, pero vamos. Vale. Has dicho bastante. Ya entraremos en eso. Exacto. Muy bien, bienvenida, Lucía. Por mi parte, yo os voy a presentar a mi compañera Pilar González Cabo, Pili, para los amigos. Pili es doctora en Biología, ha trabajado en el Instituto de Biomedicina de Valencia, en el Centro de Investigación Príncipe Felipe y en el Cancer Research en Londres. Es una experta en una enfermedad conocida como ataxia de una ataxia muy rara, neurodegenerativa, pero también ha trabajado en otras enfermedades. Actualmente trabaja en el Departamento de Fisiología, en el laboratorio de la Facultad de Medicina y Odontología, aquí en la Universidad de Valencia, en el grupo de fisiopatología de las enfermedades raras. Bienvenida, Pili. Muchísimas gracias. ¿Cómo es la enfermedad esta que he dicho mal? Ataxia de Friedrich. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se nota que tiene muchos años de experiencia en esto? Creo que está más. Bien. ¿Nos parece que empecemos con una pregunta general que podríamos hacerle a las dos, ¿no, Dani? Sí, podríamos empezar con una preguntita. La verdad es que estas preguntas, por supuesto que no están nada guionizadas. ¿Cómo llega uno a dedicarse a las enfermedades raras? ¿Siempre fue vuestro primer interés como tema de investigación? No se ha notado. Lo has hecho muy bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pili. Bueno, yo en realidad tenía claro cuando terminé que quería algo más relacionado con la biomedicina, porque en biología hay muchísimos campos, y empecé como colaboradora en el departamento de genética y dentro de todas las investigaciones que llevaban, que eran más genética clásica, porque el modelo que se utilizaba allí era de drosófila, pues había un pequeño proyecto en ataxia de Friedrich que me cautivó desde el principio, tenía muy claro que quería meterme ahí, me dieron la oportunidad y ahí empecé y todavía no he salido. O sea que... Y de hecho, ¿sabías que era rara esa enfermedad? ¿Te lo habías planteado? Yo creo que cuando yo empecé, que hace ya bastante tiempo, no vamos a entrar mucho más en el tema. Aunque no lo parezca, Lucía es más joven que Pilis, pero poco, los oyentes no creo que se hayan dado. Yo creo que todavía el término de enfermedad rara no se utilizaba como se utiliza ahora. Y no era ni consciente que era una enfermedad rara. Sabía que era poco prevalente, pero ya te digo, no como las podemos conocer ahora, como las hemos catalogado ahora. Y nada, realicé mi tesis también en la misma enfermedad y luego ya pues durante el postdoc pues hemos continuado. O sea que, además era una enfermedad que acababa de descubrirse el gen y bueno, a lo largo de todos estos años pues he visto la evolución desde el inicio, desde que se describió el gen hasta pues lo que se sabe ahora de la fisiopatología de la enfermedad. Es muy espectacular esto, ¿no? De empezar a estudiar la enfermedad, ver que has participado en todos los procesos desde el principio, ¿no? Sí, además nosotros hemos tenido la suerte de realizar distintos modelos, desde los más simples, como es en la levadura,
hasta el ratón en el que estamos trabajando actualmente, pasando, pues, bueno, yo directamente no he trabajado con drosófila, pero sí que tenemos una relación muy directa con el grupo que trabaja en drosófila en esta enfermedad en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, en la Facultad de Biológicas. Y luego también pues trabajamos con C. elegans, que es un gusano, que es otro modelo. Y luego, pues por supuesto, intentamos trabajar con muestras de pacientes directamente en todo lo que se pueda para hacer el estudio más translacional. Eso está muy bien. Y Lucía, ¿tú en qué enfermedad estudias? ¿Cómo llegaste a esto de las enfermedades raras? A ver, claro, yo es que acabo de llegar, como aquel que dice, a la ciencia y a la investigación, y es verdad que vine un poco de rebote. O sea, yo me fui a Barcelona a hacer un máster, allí trabajamos con la enfermedad con la rinosinusitis, que es bastante común, pero por casualidades de la vida, el investigador principal de aquel grupo conocía a un médico de aquí, de Valencia. Como sabían que yo era de allí, me dijeron escríbele, yo le escribí, este médico reenvió mi correo a Francisco Así, que ahora es mi director de tesis, y aparecí aquí. O sea, yo no es que buscara las enfermedades raras, me han encontrado ellas a mí, pero es verdad que una vez empecé, me dijeron el tema, me alegró mucho de estar investigando en enfermedades raras. No sé, me gusta esa sensación de intentar trabajar para mejorar la vida de personas en las que no mucha gente piensa. Bueno, por lo menos yo intento hacer algo por ellas. Y también me gusta mucho porque, pues yo qué sé, conocemos a la asociación de pacientes, conocemos a los pacientes, es todo como más humano, más cercano. Por eso yo caí de rebote, pero es verdad que volvería a repetir en trabajar en enfermedades raras. Las dos, básicamente, os habéis encontrado de rebote, pero luego, digamos, os ha atrapado el tema de las enfermedades raras, ¿no? Yo creo que esto, los que nos interesa la biomedicina, siempre tenemos este espíritu de ayudar a la gente y de curar cosas. Y claro, esto es un campo que satisface mucho en ese sentido. Lo que ha dicho Lucía es muy importante porque se tiene una relación muy directa con los pacientes, con las asociaciones de pacientes, que creo que a lo mejor cuando estás en investigación de enfermedades mucho más frecuentes, esa parte a lo mejor no la tienes, sobre todo si no estás muy en relación con grupos clínicos. Y sin embargo, trabajando desde la básica, sí que tienes una relación muy directa con las asociaciones que te hace ver mucho más la problemática, entenderlas mucho más. Muy bien. Creo que igual estamos pecando de que aquí estamos hablando de enfermedades raras y estamos dando por hecho que a lo mejor los que nos están viendo o escuchando no son conscientes de hasta qué punto las enfermedades raras son raras o por qué son raras. Tú has dicho que antes no se usaba tanto el término. ¿Podéis explicar esto un poquito? Yo creo que a partir, no te sabría decir exactamente la fecha, pero yo creo que a partir del año 2000 y algo, se hizo una apuesta muy fuerte por intentar sacar a la luz todo este tipo de enfermedades que, como dice la palabra, son raras o poco frecuentes, afectan individualmente a un número muy bajo de la población, pero sin embargo son tal la cantidad de enfermedades que está descrito que pueden haber hasta más de 6.000 enfermedades raras que solo en España pues, pueden estar afectando a más de 3 millones de personas. Entonces, tienen el hándicap de que individualmente son pocos enfermos, pero que ellos empezaron a unirse y empezaron a exigir que se les tenía que tener en cuenta y no ser los grandes olvidados en biomedicina. Y a partir de ese momento sí que a nivel europeo y a nivel de nuestro país también se hizo un esfuerzo por empezar a financiar todo lo que es la investigación en enfermedades raras y a sacarlas a la luz, cuál era sobre todo su mayor problemática. Está bien que saques el tema de la financiación, porque era algo que yo quería comentar, ¿no? Igual la gente en sus casas no sabe que hay muy poco dinero para investigación científica en nuestro país.
Eso no nos pilla de sorpresa a nadie de los que estamos aquí, pero a lo mejor la gente no es tan consciente. Exacto. ¿Creéis que para enfermedades raras todavía es más difícil conseguir financiación? Cada una tenéis tú sí que pides proyectos y estás liderando un pequeño grupo, igual esto lo vives más de cerca, pero tú que has tenido que acceder a lo mejor a algunas ayudas, contratos de investigación para iniciar tu carrera, ¿crees que por las enfermedades raras has visto ahí más dificultades? Claro, yo veo que igual no hay tantas ayudas específicas. O sea, igual yo veo convocatorias, es verdad que yo no pido los proyectos, pero veo las convocatorias y pues investigaciones en oncología y tienen como sus ayudas específicas. Igual enfermedades raras, hay ayudas para enfermedades raras, pero claro, hay tantas enfermedades que no sabes, tampoco es específico para nosotros porque hay mucha competencia, porque hay muchas enfermedades raras que investigar. Y yo sí que tengo un poco esa sensación que igual optamos a las ayudas, a los proyectos generales de investigación en biomedicina, pero que igual no hay tantas ayudas así específicas. Por eso también creo que son importantes las asociaciones de pacientes y esto que al final nos ayudan mucho en este sentido, en encontrar financiación también. Claro. Y no sé, es verdad que nosotros muchas veces el déficit de alfa-1 antitripsina que trabajamos, en los proyectos intentamos hacer referencia a que es como una EPOC genética, comparten sintomatología, porque parece que si van a valorar el impacto que va a tener en la sociedad mi investigación, si les digo que es una enfermedad rara, que hay 50 personas en España, no me van a hacer caso. Pero si hago ver que lo que yo estoy investigando en esta enfermedad se puede luego trasladar a otra más común, igual me hacen más caso. Entonces yo sí que tengo un poco esa sensación de que vamos un poco ahí pasito por detrás en ese sentido. Pero bueno, ya desde mi corta experiencia, vaya. Sí, yo creo que sí que han salido unas cuantas, como os he dicho antes, unas cuantas convocatorias que iban reforzadas para las enfermedades raras, pero hay un dato, por ejemplo, que es demoledor, porque creo que es un 20% únicamente de las enfermedades raras tienen un grupo de investigación por lo menos asociado, es decir, que hay alguien que esté investigando. Entonces se queda un 80% de enfermedades raras que todavía no se sabe nada y a día de hoy no se va a saber nada porque no hay nadie que esté investigando. Entonces, al final, mantener un grupo que únicamente hace investigación en enfermedades raras es complicado porque tienes siempre, al final te van a evaluar pues personas que a lo mejor pues prefieren pensar antes o que tienen mucho más impacto una enfermedad mucho más común y eso siempre va a estar ahí. O simplemente, por ejemplo, en el caso, Lucía está empezando, pero llegará un momento que querrá a lo mejor hacer un postdoc, publicar, que es lo que se nos valora, también es complicado. Bueno, complicado como en todos los campos, pero sobre todo es que el nivel de publicación nunca se va a poder comparar como en otras áreas en el que hay pues un tipo de revistas que son mucho mejores. Entonces, a la hora de evaluar sobre todo a la gente para sacar sus propios contratos, sí que a lo mejor juegan un poco en una liga diferente y eso pues se podría corregir haciendo convocatorias en el que se especificara mejor para distintas áreas que tienen un perjuicio a la hora de conseguir la financiación o a la hora de conseguir el nivel de publicación que se requiere. Pero bueno, dentro de lo que cabe hemos pasado una época que se ha financiado muchísimo más. Entonces eso ha hecho que mucha gente pues, se animara a investigar en enfermedades raras que antes era una cosa que era imposible plantearse porque no ibas a conseguir financiación a no ser que viniera de asociaciones de pacientes fuertes. Me gusta mucho que hayas sacado ese tema porque precisamente en el chat tenemos a Víctor Rodríguez, que es de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Chile. Es una persona que contactó conmigo también vía Twitter, muy interesante, y nos ha propuesto también algunas colaboraciones. Y él también es director de la asociación de la Fundación Menkes Chile, que es otra enfermedad rara, la enfermedad llamada también del pelo lacio, una deficiencia en una proteína de cobre. Muy interesante la enfermedad, pero también es una enfermedad ultra rara. La tiene muy poca gente. La investigación es bastante escasa al respecto y es una enfermedad bastante grave. Y por eso
me gusta mucho lo que has dicho del tema de las asociaciones también de pacientes que pueden hacer fuerza para que se investiguen más en las enfermedades. Así que, bueno, ya de paso, ya que estamos, aprovecho también para preguntarte, Pilar, que tú has trabajado muchos años en la ataxia de Friedreich, pero ¿es la única enfermedad en la que has trabajado o es muy habitual el ir saltando de una enfermedad a otra por financiación? Nosotros o por claro, a ver, nosotros por financiación, la verdad, no ha sido el motivo para cambiar. Sí que es verdad que ataxia de Friedreich dentro de las raras tiene una financiación bastante buena porque tiene unas asociaciones, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, muy fuertes, sobre todo la de Estados Unidos es muy fuerte, y han dado mucha financiación. Entonces hay muchos grupos, dentro de la investigación en raras, hay muchos grupos investigando en ataxia de Friedreich. Pero sí que es verdad que a lo largo de todos estos años, como os he comentado, nosotros estábamos desde el principio, desde que se describió el gen hasta ahora, hemos ido entendiendo un poco más, sin llegar a comprender completamente cuál es la función de la proteína deficitaria en esta enfermedad, que nos ha hecho pues, poner una serie de técnicas o ver mecanismos moleculares que están afectados. Y eso al final sí que te abre puertas para intentar trasladar tu conocimiento incluso a algunas enfermedades mucho más mayoritarias o otras enfermedades raras que pueden compartir algún tipo de mecanismo molecular que esté afectado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo el grupo que estaba antes, pues también trabajaba mucho en otra neuropatía, que es Charcot-Marie-Tooth, y que una persona que hizo la tesis, por ejemplo, lo que hizo fue comparar las dos enfermedades para ver qué mecanismos moleculares estaban afectados en ambas enfermedades. También, bueno, durante la tesis yo también estudié otra enfermedad rara, que es una anemia sideroblástica ligada al X, que también compartía otra parte con ataxia de Friedreich. Y, por ejemplo, ahora sí que estamos abriendo, ahora mismo que toca pedir proyectos, estamos en plena fase de pedir proyectos, sí que vamos a abrir una nueva línea de investigación de una enfermedad que se llama CANVAS, que es una neuropatía también, una ataxia cerebelosa, que comparte en este caso, todavía no sabemos si comparte mecanismo molecular, porque por ahora solo se ha descrito el gen, pero sí que comparte el tipo de mutación más prevalente, que es una mutación dinámica que es una repetición que hay en el ADN, y es igual que, por ejemplo, ocurre en ataxia de Friedreich. Entonces, esto nos ha llevado a abrir esta línea de investigación que con un poco de suerte pues conseguiremos financiación y podremos empezar a entender un poquito más cuál es la fisiopatología de esta nueva enfermedad. Bueno, de esta nueva enfermedad no, de esta enfermedad que acaba de ser descrita la mutación más prevalente. O sea que sí, hay cambios a lo largo de la carrera, pues vas haciendo cambios. Lo que pasa es que siempre tienes una línea fuerte de investigación, que no puedes cambiar muy a menudo. Bueno, esto realmente nos podría llevar a comentar otra cosa que habíamos planteado, que es viendo cómo a veces hay muy poca financiación destinada a enfermedades raras y basta con que a lo mejor haya algún cambio, una visibilización o algún hecho muy fortuito que pueda dar lugar a una convocatoria o un proyecto que tenga, por lo que sea, se convierta muy mediático. Eso te demuestra que en el fondo se podrían destinar recursos. Y lo que estamos viviendo hoy en día en el campo de la ciencia, con la pandemia, el COVID, ¿creéis que esto también está sacando un poquito en cómo en cuanto hay prioridades? Porque se ha destinado mucho dinero en muy poco tiempo a investigar esto, cuando hay muchísima gente trabajando en enfermedades muy relacionadas, que pueden ser raras o no ser raras, pero que estudian básicamente el mismo tipo de problemas que causa una infección por COVID. Así que, ¿cómo veis vosotras el panorama de las modas en ciencia? ¿Hasta qué punto podríamos reclamar un poquito que se fueran los criterios más realistas y no tan... No sé cómo en el campo vuestro, que es enfermedades respiratorias, que ahora me gustaría también que explicaros un poquito, que la gente no conocerá seguramente. Igual lo de la ataxia suena más porque hay más enfermedades. Bueno, sí, la verdad es que no hemos explicado nada de la enfermedad. Es un síntoma, ¿no? Pero bueno, vamos, cuando va surgiendo. Claro, ¿sabes?
Entonces, ahora mismo en COVID, síntomas respiratorios y de repente a lo mejor la gente puede decir, pues mira, todo lo que sabéis en esta enfermedad rara respiratoria podría valer y es como, ahora nos hacen caso. Ahora nos hacen caso. ¿Os ha pasado esto en vuestro campo? De hecho, cuando volvimos del confinamiento lo estuvimos comentando que, claro, lo que pasa en el déficit de alfa-1-antitripsina es que, bueno, hay una proteína, que es la alfa-1-antitripsina, que está disminuida por una mutación. Entonces, digamos que los pulmones se quedan desprotegidos. Entonces, si hay una infección, en una situación normal, pues serían los neutrófilos, el sistema inmune atacaría la infección y luego la alfa-1-antitripsina contrarrestaría esta acción para parar esta acción del sistema inmunitario. Entonces, claro, si no está esta proteína, digamos que los neutrófilos siguen actuando aunque ya no haya infección. Entonces, como que los pulmones se quedan desprotegidos. Y lo estuvimos comentando, que claro, si estos pacientes que tienen menos cantidad de esta proteína, sus pulmones están más desprotegidos, igual los síntomas son más graves. Y es verdad que lo estuvimos pensando a ver si podíamos abrir pues, una línea de investigación con el COVID y el déficit, que bueno, al final, pues, de hecho no había convocatorias, no lo hicimos, pero sí que hay un artículo publicado que dice que correlaciona los países donde hay más incidencia del déficit, los síntomas de la COVID han sido más graves. No sabemos si es causalidad o casualidad, pero la realidad es que donde hay más déficit parece que el COVID es más grave, o sea que sí que podría haber una relación realmente. Y no sé, mira, igual así ahora conseguimos darle un poco de importancia a la enfermedad. Pero eso lo de las enfermedades. Sí, lo estuvimos comentando porque realmente está relacionado. Sale a la luz que lo que se estudian son fenómenos biológicos en el cuerpo que son los mismos, tanto si es muy a menudo cuando suceden como si es muy poco a menudo. Exacto. Y el conocimiento es válido per se, pero ahora es cuando en la situación inesperada es cuando este conocimiento cobra un auténtico valor, ¿no? Realmente. Pero bueno, lo que está claro es que si hay voluntad, o sea, a mí ahora me hace gracia porque gente conocida me dice que están tardando mucho en sacar la vacuna. Y yo, que están tardando mucho. Si la media son 10, 15 años y aquí en 2 años vas a tener. Claro, pero cuando hay interés, realmente. Va a estar lista, que me decían a mí, oye, que han dicho que en septiembre va a estar la vacuna. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Tú qué digo? Bueno, primera noticia que tengo yo de que en septiembre va a haber una vacuna. Yo creo que sí que demuestra que si hay voluntad y se invierte, la ciencia avanza más rápido. Todos ganamos si ya se ha empezado a invertir antes de que lo necesites, que es lo que está pasando ahora, que todos son prisas. Es lo que comentaban, que tú puedes tener una planta en casa y si no la riegas durante 20 años y de repente le echas 200 litros de agua, pues esto no funciona así. Sí, yo creo que, a ver, obviamente no se podría realizar la misma inversión que se está haciendo para el COVID para todas las enfermedades. Claro. O sea, uno tiene que ser realista de lo que hay. Claro, pero sí que es verdad, claro, que esto nos debería hacernos más visibles, que se entienda que cuando uno tiene un problema, sobre todo de salud, pues quiere saber respuestas y para saber esas respuestas pues hay que investigar, hay que estudiar el tema. Entonces, pues yo, como os he comentado antes, llevo más de 20 años ya en esta enfermedad y aún no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, la investigación no es a corto plazo. La investigación es a muy largo plazo normalmente. Ojalá fuera a corto plazo, porque a mí me encantaría poder decirle a todo el mundo, no te preocupes, que en un año esto está resuelto, ¿sabes? Y tu problema se disipará. Pues no puedo decir eso porque no va a ser eso. Entonces, que vamos adelantando, que se ha adelantado en el caso de nuestra enfermedad, se ha adelantado muchísimo a nivel, pues sí, muchísimo se sabe ahora que al principio no se tenía ni idea. Y eso ocurrirá con muchas enfermedades de las que van surgiendo y se van conociendo, pero se necesita un tiempo. Obviamente con muchísima más financiación, pues sí, con mes sucre, mes toros, ¿no? Pues ya está. Entonces, pero bueno, sobre el tema de lo que has dicho, de lo de las modas, sí que es verdad que en ciencia, como en todos los campos, hay modas. O sea, y entonces uno, si se vende mucho mejor y se pone lo que está de moda últimamente, pues podrá conseguir más financiación. Entonces, muchas veces vas redirigiendo tu investigación al campo que está más de moda. Entonces,
por eso mucha gente pues, ha aprovechado la financiación que sale para intentar buscar pues, o mecanismos que puedan servir para entender lo que está haciendo el COVID, lo que sea, y financiarse, para poder seguir también, dar una parte al tema que está estudiando. Introduce lo que se puede financiar y mientras vas haciendo lo que estás haciendo tú toda la vida. Claro. Sí. Bueno, tal vez la gente esté llevando una idea un poco catastrofista de lo que es la investigación, de cuántos problemas tiene esta gente, su tema no interesa lo suficiente, no les dan bastante dinero. Pues yo voy a realizar más aún y os voy a preguntar, sacando un poquito el tema de lo que se celebra esta noche, que es la Noche de las Investigadoras. Además, dicen las malas lenguas que encima ser mujer es una dificultad extra en la investigación científica en general. Yo os pregunto a vosotras, vuestra experiencia personal, no hace falta aquí que saquéis trapos sucios ni nada, pero ¿realmente en el día a día habéis notado alguna vez dificultades extra por ser mujeres? ¿O habéis visto que vuestros compañeros varones han tenido más fácil algunas etapas? ¿O habéis visto, si no en vuestra experiencia personal, compañeras o cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis visto esto? Yo creo que tienes más que decir tú. A ver, yo creo que en el campo de la biomedicina esas diferencias, y bueno, en España yo creo que no son tantas, ¿vale? En otros, la ciencia es muy amplia y hay otros campos que en ingenierías o en matemáticas o que se nota muchísimo más la diferencia entre hombres y mujeres. En biomedicina creo que estamos bastante igualados. Sí que es verdad, y son datos del CSIC, o sea, eso no se lo inventan, que a medida que vas aumentando las escalas, pues el porcentaje ese que está tan igualado o incluso superado a la hora de la carrera va desapareciendo y entonces la balanza pues tira más hacia los hombres. Yo creo que discriminación en la vida siempre he tenido, todos los jefes que he tenido, yo creo que siempre me han sabido valorar. Cuando lo he hecho bien, porque lo he hecho bien, cuando lo he hecho mal, me he llevado lo que me he tenido que llevar y nunca he notado ningún tipo de discriminación. Pero no deja de haber una parte, bueno, ya claro, aún es muy joven, pero claro, yo bueno, ya tengo familia y tal, y mi familia me ha apoyado siempre en todo, pero que yo misma, por la educación que tengo, pues a lo mejor he sido yo la que durante un tiempo pues me he retraído porque he priorizado otras cosas y ha sido decisión mía y no me arrepiento en absoluto. ¿Sabes? Pero bueno, que esa parte siempre la tendremos aquí y en parte somos culpables nosotras y en parte pues porque tendremos que cambiar si queremos que las nuevas generaciones varíen. De todas maneras también sí que es verdad que se han sacado políticas de intentar favorecer pues por ejemplo en proyectos o a la hora de conseguir alguna plaza o un porcentaje que se valorara más el hecho de ser mujer, pero creo que en los últimos datos tampoco se está viendo que ha servido para mucho. Sigue habiendo eso que llaman el techo de cristal. Sí. Yo creo que nuestro campo puede ser que sea menos porque hay mucha gente que se dedica, muchas mujeres que se dedican a biomedicina, pero sí que es verdad que te vas a otros campos y la diferencia es abismal. Entonces ahí a lo mejor sí que lo notan muchísimo más y ese problema está. Y tenemos que intentar cambiarlo. Empezando por nuestra propia educación o la que transmitamos a nuestros hijos, que pueden llegar a donde quieran y hacer lo que quieran. Sí, porque es verdad que hay una gran abundancia. Yo en todos los grupos en los que he estado y ahora como profesor en la carrera de medicina, bueno, no sé, en vuestro grupo sois más, tú eres como un outlier. Sí. Soy el único del grupo de investigación. Jefe. Esa parte todavía está. Hay muchos chicos y luego un montón de... Eso iba a decir, yo en la carrera éramos casi todos chicas. Claro, y eso era que luego igual llegas aquí y los investigadores principales suelen ser más hombres. Yo confío en que esto también va cambiando. Si al final estás formando a más mujeres, esas mujeres luego tendrán que ir escalando. Pero es verdad que sí que va muy enlentecido, ¿no? Igual sí, yo creo que sí. Ingenierías, matemáticas, física, yo creo que esto se nota mucho más. Que son todos hombres. Yo tengo la esperanza de lo que dice Lucía, que cuando llegue la generación de Lucía
a ser en los... claro, que de verdad... Pues ni hablaremos de eso. Sí, o lo que se está pidiendo también pues es en los comités de evaluación que también haya más mujeres, o que se haga ciegas, que no se haga... o sea, que tú corrijas o que evalúes un proyecto y que no sepas. Lo que pasa que en España, al final, en el mundillo se conoce todo el mundo, sí, y uno está viendo un proyecto y sabe de quién es sin tener el nombre. Entonces, muchas veces esas cosas son como muy subjetivas, que funcione. Por eso, a lo mejor, parte de esas políticas no están funcionando. Aprovecho para decir que en el grupo de investigación somos 3 personas, que nos falta una aquí, María Magallón, sí, que iba a venir, pero actualmente, bueno, está trabajando ahora mismo en el proyecto y le ha venido una muestra de un paciente, entonces por eso no ha podido acudir. Y eso es otro punto también, aprovechando esto, que me gustaría meter. ¿Cómo es juntar la vida personal con el laboratorio? ¿Es complejo? ¿Tienes que pasar muchas horas? ¿Cómo es? Ya está, no hay más preguntas. Ya está, lo he dicho. Exacto. No, complicado, será claro. Luego hay protocolos que son más largos y, pues mira, es que igual mi jornada es de 8 a 3, no. Mi jornada es lo que sea el protocolo, lo que sea el experimento. O sea, yo qué sé, yo en agosto estuve trabajando y, o sea, no es que no me quiera ir de vacaciones, es que no puedo, es que tengo un cultivo celular a mitad y no me puedo ir porque tengo que estar con las células, que al final manda un poco pues lo que estés haciendo en el laboratorio. Y si se alarga, y si no lo puedes parar, no lo puedes parar, si tienes que venir un sábado, tienes que venir un sábado. Y eso es así. Claro, eso con la vida familiar, claro. Familia también es un punto yo creo de dificultad. A ver, pero yo creo que en eso tampoco, o sea, a ver, este trabajo tiene sus momentos más duros y momentos mucho más libres. Entonces, pero yo entiendo que como todos los trabajos en que uno quiera destacar un poco, tienes que... No creo que seamos ni que sea peor ni mejor que cualquier otro trabajo. Sí que es verdad que pues, uno, sobre todo cuando está haciendo la tesis, sobre todo lo bueno que tiene es que al final es su trabajo, es decir, si lo haces para ti, entonces cuanto más trabajes, pues más resultados vas a tener. Luego se supone que los horarios los puedes acoplar un poquito más, pero luego te viene, pues como va a venir ahora, que han sacado en este mes todas las convocatorias, y pues yo ya voy avisando en casa. Este mes me viene un mes que o los fines de semana pues estarás, pues, yo ahora en vez de estar en el laboratorio con un cultivo, pues estaré redactando un proyecto y ya está. Pero eso seguro que le pasa a todo el mundo en cualquier otro trabajo. Es decir, no creo que en eso... Yo creo que luego el trabajo tiene momentos en que uno pues se puede organizar su faena y si tiene que ir a no sé qué, pues va y ya está. Eso iba a decir, es verdad que también tienes la parte de que te puedes organizar tú como tú pienses que es mejor. Sí, yo sé. Luego me voy más tarde. Claro, sí, es un poco, yo creo que la gente en el laboratorio, mientras cumpla y además tiene que cumplir si quiere de verdad sacar una tesis buena, pues eso, organízate tú. Yo no te tengo que, además ya son adultos y ya lo hacen ellos. Entonces, pues bueno, no creo que haya muchas diferencias a otros trabajos. Muy bien, creo que no tenemos más preguntas por el momento por parte del público. La cosa muy tranquila. Podemos seguir. Yo tenía también por aquí apuntado preguntaros respecto a la carrera investigadora en nuestro país, que ya digo, yo creo que estas oportunidades de hablar al gran público y que sepan cómo es la investigación en España, ya se está viendo un poquito todas las dificultades que hay, pero bueno, estáis en 2 etapas muy distintas y hoy en día, que encima estamos con todo esto, la movilidad está reducida por la pandemia, mucha gente se ha quedado fuera a mitad de estancia, va a tener que volver. Por ver cómo lo veis un poco. Tú estás a punto de acabar una etapa porque estás en las últimas fases de la tesis doctoral. ¿Tú tenías idea de irte fuera? ¿Es algo que harías obligada o que te hiciera ilusión? ¿Crees que, no sé, cómo lo ves esto? Oscuro. O sea, ¿tú refieres irme fuera de postdoc?
O de... Sí, esto que hay mucha gente que asume, y yo, no sé, y yo creo que esto ha ido cambiando con los años, pero bueno, por ver cómo lo ve una persona joven ahora, y a diferencia de cómo lo hemos vivido a lo mejor Piri y yo, pero la gente tiene mucha idea de esto del científico que viaja y que se va y que es para formarse y es por su bien, pero luego hay un montón de gente de nuestro país que lo que dicen de la fuga de cerebros, que están deseando volver y bueno, es interesante ver el punto de vista de gente en distintas etapas y distintas edades. A ver, yo de hecho siempre me ha dado rabia un poco que todo el mundo me decía que si, pues, que si quería hacer investigación me iba a tener que ir unos años fuera. Y es verdad que es una cosa que a mí nunca me ha llamado la atención. Yo soy muy casera y soy muy de estar aquí. Parece que esté penalizado ser casero. Sí, Exacto. y pues eso, y tengo amigos de la carrera que por nada del mundo querían hacer el doctorado en España y se han ido a Europa y yo tampoco entiendo muy bien ese sentimiento. O sea, yo lo quería hacer aquí y aquí lo estoy haciendo. Yo es que sí que soy más partidaria de... A ver, me parece muy enriquecedor salir, visitar, o sea, trabajar en otros grupos, en otros laboratorios, pero que al final el grueso de tu carrera no tiene por qué hacerse fuera, que en España también se investiga y también hay investigación de calidad. Entonces, además, ahora que hemos descubierto que se pueden hacer un montón de cosas vía ordenador, que sí, no hace falta irse a Madrid para hacer una reunión. Por supuesto, está muy bien luego los congresos científicos, pues oye, es una cosa enriquecedora y divertidísima, donde todos nos ponemos cara y tal, pero es verdad que sí, pues, no sé, tú también... Sí, yo creo que... esa experiencia de que te digan, no, te tienes que ir fuera. Sí, yo creo que obviamente no debería ser algo obligatorio, sí que es enriquecedor y que sí que está bien conocer un poco, porque aunque cambies de grupo aquí en España, se nota mucho la diferencia entre grupos en el extranjero, cómo lo plantean, entonces pues todo es como lo de viajar, ¿no? ¿Por qué está bien viajar? Porque uno pues abre su mente y luego lo que le guste pues puede aplicarlo aquí y entonces cuanto más aprendas pues mejor. Pero no tendría que ser tampoco obligatorio. Entonces, lo que sí que yo creo es que se ha puesto como una especie de carrera investigadora en el que tú tienes que ir marcándote unos pasos y llega un momento que tú cumples todos los pasos que te han puesto y sigues estando igual que al principio. Entonces eso es lo que no tiene sentido, ¿vale? Y igual que lo de ahora la verdad es que están dando menos becas, entonces tampoco, pero al principio se daba mucha beca de predoctoral en lo que se gastaba muchísimo dinero aquí el gobierno formando a la gente y una vez la tenía formada la gente la lanzaba toda afuera para que se aprovecharan el resto de los países y luego no era capaz de volver a recuperarlos. Entonces estoy invirtiendo en formación para que luego pues, se aproveche otros laboratorios en el extranjero. Entonces, pero claro, cuando vienes y ves que cumples todo lo que te han dicho, te piden que publiques tanto, te piden que tengas proyectos, te piden que dirijas tesis, te piden que no sé qué, lo cumples todo y cuando tienen que sacarte ya no te digo sacarte una plaza para ti, sino ofertar una plaza a la que tú puedas acceder o presentarte junto con el resto de la humanidad que se quiera presentar, es que ni siquiera sale y entonces te plantas con 50 años y todavía no sabes si vas a continuar en esto, en lo que te has hecho un especialista o te tienes que redirigir a, no sé, a educación, que no tiene nada de malo la educación, me refiero a irte a un colegio a dar clases o que no es para lo que tú has invertido tiempo y sobre todo que a nivel gubernamental pues han invertido mucho dinero en formarte. Entonces hay una incongruencia un poco, la carrera investigadora está todavía mucho por definir. Sí, bueno, eso parece que es un poco bastante nuestro, ¿no? Como lo de tener un montón de facultades de medicina y que todos los años se hagan miles de médicos y que luego haya puestos de trabajo para la mitad y luego llegue una pandemia y digas, es que faltan médicos por todas partes y dices, ¿what? No falta. Hay un montón de médicos formados, págales y que hagan su trabajo y ya está. Pero sí, está bien porque a veces los científicos somos y por eso me gustan estos eventos, que hablemos a la gente y vean las cosas, que acabamos muy metidos en nuestro mundillo y parece que nuestros problemas sean una cosa muy de nuestro gremio
y luego en cuanto lo exteriorizas, ves que No, en el fondo pasa en todos lados. Sí, pasa en todos lados. Pero como también está la cosa esta de que nos pasa como al gremio de los artistas, que como es tu vocación y es lo que se te da bien, porque tú has nacido para eso, pues aquí has venido a sufrir, tú ya sabías lo que había, ¿sabes? Es que es un hobby, es un hobby. Es que es como un hobby, pues si tú tienes tanta curiosidad por descubrir los misterios de la vida, pues... Sí, yo creo que eso también parte ha sido pues, culpa un poco de nuestra de admitir o de no movilizar para poder exigir. Claro. Sí, también ha habido mucha gente que este discurso le ha venido bien de sentirse un poco a partir de la sociedad y decir, oh, yo es que soy científico, pero generalmente gente que ya lo tenía todo muy... Pero muy bueno, hecho. yo creo que lo que se consiguió bueno, hace ya unos años, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer la tesis, todos pensábamos que querías hacer la tesis y querías continuar en esto, y nadie se planteaba después de hacer la tesis que lo iba a abandonar. Y yo recuerdo un momento dado, la gente que estaba en el laboratorio y que salía a hacer la tesis, empezaba a cuestionarse si seguían esto, ¿no? Claro. Y me parecía una cosa que decía, después de todo el tiempo invertido, ahora te estás planteando, y claro, pero ¿cómo no se lo van a plantear? Porque te están viendo y están diciendo, pero si es que... Sí, eso es lo que me si es que es claro. Entonces, sí que tiene que haber un poco de continuidad. Entonces, sí que, sobre todo es que si tú le estás exigiendo a una persona que tiene que cumplir todos estos requisitos, si los cumple, no puedes luego cuando llega al final decir, ay no, es que ahora me viene mal, ¿sabes? No. O sea, que el futuro es poco alentador en ese Entonces sentido. hubo mucha gente que lo que consiguieron es que se diera un bajón en las personas que después de haberse gastado el dinero otra vez en formarlas, decidirán que no continuaban en esto, ¿sabes? Porque, y claro, ¿y qué les ibas a decir? Pues es una pena, pero no te voy a decir que, o sea, no sé si vale la pena que te intente convencer de lo contrario, a ver si ya lo tienes claro. Ahora parece que vuelve a haber más emoción, ¿no? Por la ciencia. Claro, está de moda ahora sí. Pero bueno, que volverá a pasar otra vez porque bueno, tú eres muy experto en el campo de la difusión y tú también, o sea, si no se llega a las escalas de los más pequeños, llegará un momento que nadie le verá el entusiasmo a esto. De hecho, es probable que estemos matando más vocaciones que nadie con esta entrevista, así que voy a reconducirla. Vamos a cambiar. Sí, no, está bien esto porque a veces, de hecho, ya que lo has mencionado, a los que comunicamos la ciencia y tal, nos critican que exaltemos tanto lo bello de esta profesión, lo bonito de la ciencia, todos los beneficios que aporta la ciencia, porque parece como que engañamos, lo de estimular vocaciones y a las chicas para que estudien, venga, veniros a estudiar ciencia, porque luego los lanzamos a algo que es tan poco valorado, poco pagado, es todo desastroso y terrible y tal. Y yo sigo convencido de que esto hay que hacerlo y de que una cosa no quita la otra, que reivindicar la dignificación de una profesión, claro, solo se puede hacer si estás poniendo sobre la mesa que esa profesión lo merece, ese esfuerzo. Y me gustaría que ahora todos que aquí somos apasionados de la ciencia y vosotras que sois las estrellas de la noche, que deis rienda suelta a eso, que nos contéis lo que encontráis de fascinante en este trabajo, lo que os ha hecho que os interesaseis y que os va a hacer seguir en esto. Y podríamos retomarlo del principio, el hecho de que, pues, que tu carrera te haya llevado a hacer algo que sientes que por muy poquito que sea, para una persona que tiene un problema en el que le va a dar la vida, le vas a dar, aunque sea ilusión, esperanza, que dices, no es que yo no lo voy a curar, pero los pacientes de enfermedades raras se enfrentan a esta situación de a veces no saber ni lo que les pasa y muchas veces que le pongan nombre a su enfermedad ya les cambia la vida. Entonces, sentir que formas parte de eso yo creo que es algo muy bonito y que seguro que en algún momento en vuestra experiencia habéis sentido este tipo de cosas y que habéis dicho, vale la pena, todo este esfuerzo vale la pena. ¿Ok? Sí, yo un día, no sé si fue un congreso que hicimos, ahora con el presidente de la Asociación de Pacientes del Déficit de aquí de España, que me decía, claro, que él lleva mucho tiempo oyendo hablar a los médicos, pero que ahora se había dado cuenta de que le interesaba más oírnos hablar a los investigadores. Dice, yo al final hace 30 años que tengo esta enfermedad y no ha cambiado el tratamiento, no ha cambiado nada, pero os oigo a vosotros y veo que sí que se están moviendo cosas, que estáis descubriendo cosas nuevas. Dice, me gusta más escucharos a vosotros que a los médicos. Quiero decir, claro, sin desmerecer en el sentido de que ves que ellos valoran lo que tú estás investigando y lo que tú estás intentando y al final tú lo haces por ellos también.
a mí eso me motivó mucho, porque dije, al final lo hago por ti, ¿sabes? Y si tú estás valorando mi trabajo, a mí esto me reconforta mucho, sí. Y siempre nos dicen, y cuando leáis las tesis avisadnos, y nos preguntan un montón. Eso, ver que yo al final estoy encerrada en mi laboratorio y yo que sé, también es bonito cuando haces un experimento y de repente te sale y esto lo he hecho yo, ¿sabes? Y bueno, cuando no te sale pues ya no es tan bonito, pero a veces sale y es muy chulo. Claro, y es como, y con esto estoy entendiendo esto y estoy explicando esto. Y entonces ya en la burbuja del laboratorio, cuando sale bien es muy reconfortante, pero si encima ves que fuera del laboratorio tiene un impacto y hay gente que lo está valorando porque les va a afectar directamente, a mí es que me parece fascinante, pero claro, no sé. Suena, no sé, como, vamos a decirlo que esto queda bien, pero no, es que es real. Nosotros todos los años vamos a una reunión de la asociación de FEDAES, que es la asociación de ataxias en España, y nos invitan a los investigadores, hacen tanto la parte clínica como la parte básica, y la gente pues cuenta lo que, pues, tus adelantos en el último año, intentas hacerlo lo más didáctico posible, pero también un poco para que los investigadores, pues, como nos reunimos todos, a mí me encanta. Es que diga, porque aparte de que estamos nosotros y que puedes hablar, interaccionar y comentar cómo van las cosas con gente que está en tu propia línea de investigación, es que además lo haces en un entorno en el que estás con los pacientes y que ves la realidad. Y entonces, si te has metido durante mucho tiempo en esa burbuja del laboratorio de si me sale o no me sale el experimento, una vez al año lo tienes que compartir y es como, tengo que dar cuentas, no, ya no al del proyecto, ¿no? Yo tengo que dar cuentas aquí a los pacientes, ¿sabes? Que están esperando a ver si les cuento algo que sea de verdad, que ellos puedan ver ahí algo que les interese un montón. Entonces, obviamente siempre lo que decimos, con precaución a la hora de vender las cosas, porque dar esperanzas está fenomenal, pero dar de más luego es horrible, pero sí que el acercarte a ellos y ver para qué estás haciéndolo, yo en cuanto puedo me llevo a la gente que está empezando en la tesis porque me parece que así se centran y ven de verdad para qué sirve esto que estás haciendo, que hay días que estás diciendo ¿qué hago yo aquí? Que me está saliendo todo mal, pues da igual, hazlo mañana porque igual te sale bien y verás para qué sirve. Es muy... Nosotros, por ejemplo, la reunión la retrasaron, al final se va a hacer, la han intentado aplazar para ver si se podía hacer presencial, pero al final se va a hacer virtual. Pero bueno, nos volveremos a reunir y además es lo que tú dices, están súper agradecidos, que ya hay veces que digo, pero si es que tampoco tengo mucho este año que contarles, claro. Pero da igual, es que... Cualquier pasito es un paso todo, sí, todo. Claro. Entonces, pues eso, si estabas un poco de bajón, pues dices, ¿yo cómo voy a estar de bajón? No puedo estar de bajón en absoluto, porque aquí hay que tirar para adelante como sea. Relativizar mucho, sí, porque claro. Es verdad que eso del trabajo experimental da muchos disgustos y no todo sale como... Pero bueno, cuando sale... por esa razón, claro, vale, cuando sale, el día que te sale, vale por todo el año que puede haber salido mal. Sí, es una sensación... Sí, eso sí, un poco incomprensible muchas veces, sobre todo cuando es gente de fuera que... Sí. Enfrentarte a un problema y resolver, aunque sea una pequeña parte de ese problema, pero bueno, es la base de todo lo que nos satisface, hacer un rompecabezas y pasarte un videojuego, o sea, es como, he completado esto que me estaba ahí, llevaba una semana intentando. Pero además nosotros tenemos la suerte, claro, a ti te parece que estás, bueno, yo ya, la verdad, estoy poco en el laboratorio. Pero yo recuerdo que era como todos los días tengo que hacer lo mismo, todos los días. Y luego lo piensas y es mentira, porque te das cuenta lo que has hecho o si tú piensas lo que empezaste a hacer al principio de la tesis, ¿sabes? No tiene nada que ver seguro y sin saberlo, ya te digo que seguro que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora. Es decir, tenemos la gran suerte de que nuestro trabajo no es monótono, aunque lo parezca, porque el rato que estás o los meses que estás poniendo a punto una técnica, eres muy monótono y tienes que serlo, porque además para que salga bien tienes que ser muy repetitivo, hacerlo todo exactamente,
pero luego te das cuenta que has variado y que has visto 1000 cosas. Entonces, eso muy pocos trabajos te lo Eso dan. también es descubrimiento, O sea, ¿verdad? Cuando a veces te viene la bombillita y aunque no estés resolviendo el problema, pero el idear una nueva forma de hacerlo o que veas en algún lado a alguien que hace algo distinto y empezar desde cero, también es una resolución de problemas que también dices, cuando por fin lo consigues después de todo ese trabajo repetitivo, vale, pero esto nadie lo hacía en este laboratorio hasta que llego yo, me he empeñado y ahora ya esto se puede hacer. Ay, qué gustazo. Y la verdad es que sí, para los que somos así inquietos... Tiene muchas cosas buenas el trabajo. Eso, y bueno, a vosotros ahora estáis a lo mejor en el principio, pero lo que estaba diciendo Carlos, a lo mejor pues tú ahora ya estás al final, seguro que ya no es como en el principio que lo que te decían lo haces y te da para poco más, pero a medida que vas cogiendo experiencia ya eres capaz de eso, de que se te encienda la bombilla y decir, pues mira, oye, ¿y esto? Y entonces, pues con tu director, pues puedes comentarlo, me gustaría probar esto, me gustaría... A mí la parte que más me gusta de mi trabajo es, en realidad, cuando empiezas a escribir los proyectos, vuelves a leértelo todo, vuelves a ponértelo todo, las ideas claras y el decir, ¿y ahora para dónde tengo que tirar? Pues vamos a pensar, el idear cosas nuevas, a mí me parece que es de lo mejor. Hay mucha cosa que no está bien, la parte burocrática, que esa nos hunde, pero me gusta que contéis esto porque yo siempre defiendo que hay mucho impulso creativo en ciencia. Yo que también me gusta mucho el arte, estas cosas y la narración y parece que en ciencia todo esto tenga que ser tan objetivo y tan frío que no lo haya, pero de alguna manera hay una cierta creatividad. Es distinto porque está muy constreñida por el rigor y por la evidencia previa, pero tú tienes un grado de libertad de decir, no, pero quiero hacer algo que no haya hecho nadie antes. ¿De qué manera lo puedo hacer? Y es todo un reto porque en el arte todo vale, digamos, y aquí es, bueno, nadie lo ha hecho, por algo no lo ha hecho nadie antes. Igual no se puede, pues voy a ver si a lo mejor puede, cuando no. se te ocurre algo y luego ves que alguien la publica, mira, pues no iba tan mal pues esa idea, eso está bien. Pues bueno, no deja de haber espacio para ese cambio y para esa, en el fondo, la innovación es pura creatividad. Sin embargo, la gente igual en sus casas tiene una idea de la ciencia de algo muy encorsetado y muy frío, muy poco si no avanzaríamos. La imaginación es clave en la ciencia. A mí también me gustaría destacar, porque estamos hablando mucho de, yo que sé, mi proyecto, mi tesis, pero al final a mí también me gusta mucho la ciencia, que cuando le sale algo bien a Dani en el laboratorio yo me alegro con él. Y va a ver el resultado y, ¿cómo te ha salido? Vamos a ver cuando revela el Western, ¿qué te ha salido? Al final lo haces tú, pero estás acompañado y igual no es un trabajo en equipo como tal, pero mucho trabajo en equipo. sí, porque al final luego pipeteas tú, pero es verdad que yo cuando tengo dudas pues voy y las pregunto y con lo que me dicen voy organizándome, voy pensando cómo hacer. Cuando otro compañero mío va a tener resultados de algo, yo voy y lo miro con él porque quiero saber cómo le ha ido y si le ha salido y si no ha salido. Y al final, porque esto a mí también me pasaba, que me decía, no, tengo reunión de laboratorio, y me decían, ¿por qué hacéis reuniones si cada uno tenéis un proyecto? Y hombre, pues para saber lo que estamos haciendo, para compartir, para ayudarnos, pues mira, tengo esta duda y entonces la otra persona te dice, ¿por qué no pruebas esto? Y por eso que al final trabajamos en grupo y somos un grupo de investigación y te alegras con las alegrías del otro y te entristeces con las tristezas, pero... Es mucho trabajo en grupo. Lo que llaman lluvia de ideas también, cuando estás en una reunión te van saliendo de aquí y de allí. Eso es muy enriquecedor. También creo que hay mucha idea de la competitividad, sobre todo ahora lo de la pandemia también tampoco ayuda mucho porque por un lado parece que todo el mundo está compitiendo por encontrar curas lo antes posible, pero en el fondo también está demostrando que esta interacción y esta transparencia a la hora de comunicar los resultados lo que está haciendo es que vaya muy rápido todo y eso es más parecido a lo que nos sentimos todos en el día a día, pues que nos interesamos por lo que hacen todos y a todos nos redunda en beneficio esto. Yo creo que la ciencia es trabajo en equipo completamente. O sea, y lo bueno de los laboratorios españoles, que yo creo que el ambiente que hay en pocos países extranjeros lo hay. O sea, allí muchos sitios se fomenta, sobre todo en Estados Unidos y todo eso, se fomenta mucho la competitividad, más que muy aislados. ¿Sabes? Entonces, creo que lo que tú dices, el preocuparte por tu compañero que está haciendo y mantener un buen compañerismo en los laboratorios, a mí me parece fundamental, yo lo fomento completamente porque hace que las cosas adelanten mucho más
y cuando tú falles, pues el de al lado te puede ayudar y no pasen de ti y ya te apañarás, ¿sabes? O sea que me parece básico porque para mí el trabajo de ciencia es totalmente en equipo, totalmente. O sea, muy bien, Claro, creo que con esto vamos a vamos. ir cerrando con esta nota así optimista de lo bonito que es trabajar en ciencia, all together, todos juntos, como cantaba Dora Exploradora, por el bien común, nos va a dejar con mejor sabor de boca. Y como no hay más preguntas del público, que nos ha dejado pasar bastante. Dejamos, si tienen alguna pregunta, Si alguien dejamos quiere un par de decir algo, minutillos por si supuesto. quieren escribir algo. Vamos ahí, leemos. Gracias también, Víctor, por supuesto, por vernos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado de esta charla. Y por el momento, bueno, dejamos ahí un segundo por si escriben. Vamos a dejarlo ahí un poquito abierto y ya podemos hablar como si nadie nos estuviera viendo. Pero bueno, muchas gracias por prestaros a hacer esto un viernes por la tarde a estas horas en vez de estar disfrutando del sol ahí fuera. La ciencia es lo que tiene, que te tienes que quedar los viernes por la tarde a trabajar. Todo por la ciencia, todo por la ciencia. Así que... Bueno, gracias a vosotros por pensar en nosotras. Claro que sí. Y Y podéis estar honradas porque si algo hay es investigadoras en ciencia. Me parece que no muchas investigadoras, pues anda que no tenemos para elegir. No podemos decir que no es raro que haya investigadoras raras. Al final no habéis dicho si os consideráis raras o como de raras sois. Algunas cosillas raras. ¿Alguna rareza hay que confesar? siempre. Siempre. Todos, ¿no? No digo que estaba leyendo. Ah, sí. Vale, seguimos con Víctor. Sí. Sí. Gracias, Víctor. Muchas Sí, gracias. gracias, Víctor. Muchas gracias por hacernos pasar. Pues nada, pues Bueno, vamos Estamos aquí. cerrando. Muchísimas gracias por asistir, de verdad. Y Gracias. Y nada, Creo que esto se puede haber diferido, de hecho, ¿no? sí, están grabando, así que se podrá subir a la plataforma. Muy bien. Pues veáis cuando veáis esto. Muchas gracias por estar ahí. Y gracias, Gracias. chicas. Y muchas gracias a vosotras. Vosotros. Adiós. Bueno, pues nada. Y ahora tenemos que hacer uno de los Vale. informativos. Que Está encendido. Está encendido. Sí, No, ¿la han quitado? Dale, luego